Hola, mi nombre es Dioscari Galíndez y en esta oportunidad hablaremos sobre la anatomía y fisiología del sistema hematopoyético y sus alteraciones. El sistema hematopoyético se puede definir como el conjunto de órganos y tejidos que se encargan de la formación y destrucción de los distintos elementos formes de la sangre. Estos órganos y tejidos hematopoyéticos funcionarán en mayor o menor medida según la etapa vital del individuo. El sistema hematopoyético está conformado por el tejido hematopoyético y el sistema mononuclear fagocítico. El primero es el encargado de crear nuevos elementos formes sanguíneos, como las células sanguíneas y las plaquetas, y el segundo es el encargado de eliminar aquellos que ya no son útiles. El tejido hematopoyético es el encargado de la producción y maduración de los elementos formes de la sangre. Este tejido se divide en dos tipos: tejido hematopoyético mieloide y tejido hematopoyético linfoide. El tejido mieloide está conformado por la médula ósea, se localiza dentro de la parte esponjosa de los huesos, encargándose de la producción y la maduración de los eritrocitos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, basófilos y plaquetas. El tejido linfoide se divide en tejido linfoide primario y secundario. Es el encargado de producir y madurar los linfocitos. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. En ellos se produce la linfopoiesis. Los linfocitos B que se han formado en médula ósea maduran allí. En cambio, los linfocitos T maduran en el timo. El sistema hematopoyético incluye los siguientes órganos y tejidos. La médula ósea forma parte de todos los tejidos, órganos y sistemas que conforman el sistema hematopoyético. Forma parte del tejido mieloide y los tejidos linfoide primario y secundario. La médula ósea es una sustancia blanda que llena la cavidad de los huesos. La médula ósea puede ser roja, que sería hematopoyética, y amarilla, que sería tejido graso. La cantidad de una y otra varían en función de la etapa de la vida en la que se encuentre el organismo. En el recién nacido, la médula ósea roja ocupa la totalidad de la cavidad de los huesos. Eso quiere decir que toda la médula ósea tiene la capacidad hematopoyética. A medida que el recién nacido crezca, gran parte de la médula ósea roja será reemplazada por el tejido graso de la médula ósea amarilla. En un adulto, tiene médula ósea roja con capacidad hematopoyética en los huesos del cráneo, esternón, costilla, pelvis, cuerpos vertebrales y epífisis de los huesos largos. La diáfisis de estos huesos contiene la médula ósea amarilla. En un anciano, tiene médula ósea roja en los huesos del cráneo, cuerpos vertebrales y a medio funcionamiento en esternón y pelvis. El hígado. El hígado se considera el órgano más importante del organismo gracias a su amplio abanico de funciones. Se encarga de producir la bilis, la cual es muy importante tanto para digerir como para absorber grasas. Además, es el hígado el que elimina aquellas sustancias tóxicas que se almacenan en el organismo. Todo ello sin olvidar que es este órgano el que filtra la sangre. El timo. En el sistema hematopoyético, el timo es un órgano hematopoyético linfoide primario. Está situado en el mediastino superior anterior, en posición retroesternal y sobre la cara anterior del pericardio. Su estructura se desarrolla completamente en el tercer mes de gestación. Después del nacimiento continúa creciendo hasta la pubertad, momento en el que se comienza a atrofiar progresivamente hasta quedar irreconocible en la vejez. El timo está compuesto por dos lóbulos principales. Cada lóbulo se puede dividir en una médula central y en una corteza periférica que está rodeada por una cápsula externa. Es un órgano hematopoyético cuya función es la maduración de los linfocitos T. El vaso. En el sistema hematopoyético, el vaso es un órgano hematopoyético linfoide secundario. Está situado en el hipocondrio izquierdo, detrás del estómago y cerca del diafragma. Está conformado por una cápsula de tejido conjuntivo, pulpa roja y pulpa blanca. La cápsula es rica en linfocitos, monocitos y macrófagos. Penetra en profundidad en forma de septos trabeculares. La pulpa roja está formada por los sinusoides esplénicos y los cordones de Billroth. La pulpa blanca está distribuida por todo el vaso, formando pequeños nódulos de tejido linfoide que se disponen alrededor de una arteriola central. La arteriola está rodeada por una zona de linfocitos T, que a su vez están rodeados por una zona de linfocitos B y células plasmáticas. El vaso filtra unos 300 mililitros de sangre por minuto a través de la vena esplénica, seleccionando células viejas o defectuosas para su eliminación. Esta es su función principal, aunque también tiene función de defensa frente a microorganismos infecciosos debido a sus poblaciones de linfocitos y macrófagos. Los ganglios linfáticos. En el sistema hematopoyético, los ganglios linfáticos son un órgano hematopoyético linfoide secundario. Junto a los vasos linfáticos constituyen el sistema linfático.
La función de estos ganglios es la de filtrar los antígenos procedentes del espacio extracelular y de la linfa. Esto ocurre durante la circulación de la linfa desde la periferia hasta el conducto torácico. De este modo permiten la interacción entre antígenos y linfocitos. Examen físico del sistema hematopoyético. Las enfermedades del sistema hematopoyético y la hemostasia suelen dar lugar a un agrandamiento del hígado, el vaso o los ganglios linfáticos. También se ven afectadas la piel y las mucosas. Pueden observarse palidez, rubicundez, púrpura, hematoma y otras lesiones. Para el motivo de consulta valoraremos palidez, rubicundez, adenomegalia o hemorragia. La palidez. La palidez suele definirse como el aumento del tono blanquecino de la piel y de las mucosas, observable aún más en personas de raza negra. En la anemia la palidez es generalizada y permanente debido a la disminución de la hemoglobina circulante. La palidez es el signo más evidente de anemia. Tiene mayor especificidad para el diagnóstico de anemia la observación de palidez en sitios como la mucosa yugal del paladar y la faringe, la conjuntiva palpebral, los labios y las palmas. No debe tomarse en cuenta la palidez como un signo de anemia en presencia de vasoconstricción o de cianosis. Rubicundez. En la rubicundez producida por policitemia se observa de forma constante el color rojo de las mucosas, conjuntiva o mucosa yugal, lo cual incrementa la sospecha que debe ser confirmada con los estudios de laboratorio. Los diagnósticos pueden ser rubicundez persistente en lupus, infección, dermatomiositis, alcoholismo y episódico por emociones. Hemorragia. Se entiende por hemorragia la extravasación de la sangre que abandona el compartimiento cardiovascular. La sangre desplazada puede acumularse en el intersticio, donde origina colecciones denominadas hematomas, o en cavidades como la serosa, que sería hemopericardio y hemoperitoneo, o sinoviales como la hemartrosis. También puede fluir al medio externo. El volumen de la extravasación va a depender del tamaño de la solución de continuidad y de la diferencia de presión entre el intra y extravascular. Y ante eso se genera una respuesta fisiológica para intentar cerrar la brecha o hemostasis. La clasificación puede ser según la evidencia de sangrado externa, interna u oculta. Sangrado que se detecta por pruebas bioquímicas. Y según el mecanismo fisiopatológico pueden ser anormales, que es una alteración en el sistema hemostático. Las lesiones hemorrágicas específicas son petequías. Son extravasaciones de sangre de hasta 3 milímetros y se generan por sangrado de los capilares. Equimosis. Son extravasaciones de sangre mayores de 3 milímetros, maculares, no palpables, exclusivas de la dermis. Hematomas. Son extravasaciones de sangre mayores de 3 milímetros, palpables, pues generan desplazamiento de los tejidos en lo que se acumula la sangre extravasada y ocurren en cualquier órgano salvo la dermis y el hueso. Hemartrosis. Son extravasaciones de sangre que ocurren en las cavidades articulares. Las espontáneas son patognomónicas de trastorno de coagulación. La leucocitosis. Definición. La leucocitosis es un nivel más alto de lo normal de glóbulos blancos que circulan por el torrente sanguíneo. Los glóbulos blancos o leucocitos son células que combaten múltiples enfermedades. La leucocitosis puede ocurrir como resultado de una infección bacteriana, viral o parasitaria, ya que las células blancas de la sangre son las células inmunes responsables de la lucha contra las bacterias, virus y otros, como cáncer, hemorragia y la exposición a ciertos medicamentos u otros químicos, incluyendo los corticosteroides, litio y los agonistas beta. La leucocitosis es muy común en los pacientes con enfermedades agudas. En las enfermedades pulmonares también puede presentarse, como en la neumonía y la tuberculosis. El recuento de glóbulos blancos en estas enfermedades es muy importante para el diagnóstico de la enfermedad, en las que la leucocitosis suele estar presente. El mecanismo que causa la leucocitosis puede ser de varias formas: por un aumento de la liberación de leucocitos de la médula ósea, disminución de la marginación de los leucocitos en las paredes del vaso, disminución de la extravasilación de leucocitos desde los vasos en los tejidos, o un aumento en el número de células precursoras en la médula ósea. Su fisiopatología. La leucocitosis expresa que el organismo requiere más leucocitos en la sangre periférica. Bien, esto puede suceder porque presenta una infección o inflamación. En ocasiones, generalmente, es debido a estas causas. Habitualmente, en algunos o ambos casos,
nuestros leucocitos en sangre aumentan y se diagnostica la leucocitosis. Otras veces expresan una hiperproducción de la médula ósea del hueso, que es su fábrica, y ello puede deberse a que hay una transformación tumoral de unas células o de sus células, lo que llamamos una leucemia, que puede ser a base de las células muy inmaduras en las leucemias agudas o de células maduras semejantes a las que tenemos normalmente en menor cantidad circulando por la sangre y que calificamos de leucemia crónica. Según el tipo de leucocito que esté aumentado, hablaremos de eosinofilia si lo hacen los polinucleares, eosinófilos, basofilia si aumentados con los granulocitos basofilos. Neutrofilia si son los granulocitos polinucleares, los que están aumentados, o bien linfocitosis si el exceso es de los linfocitos, o monocitosis si es el de los monocitos. Los signos y síntomas. Los signos y síntomas pueden ser un recuento adulto de leucocitos en sangre, entre los cuales los signos y síntomas que esto puede generar encontramos la fiebre, escalofrío, sangrado, aparición de hematomas en la piel, debilidad, cansancio, malestar general, sudoración excesiva, dolor u hormigón en los brazos, piernas u abdomen, dificultad para respirar, dificultad para pensar, problemas visuales, pérdida involuntaria de peso o pérdida de apetito. Las características. Entre las características podemos encontrar que esta es una enfermedad que ataca el sistema inmunitario y puede ser producida debido a una infección, es como un síntoma, puede ser producido por una infección o puede ser producido por una inflamación o cáncer. Los tipos. Los leucocitos son un grupo que incluye varios tipos de glóbulos blancos, por lo cual que el aumento puede producirse en un solo de estos tipos de células. De esta forma existen 5 tipos principales de leucocitos. La neutrofilia es el aumento de los neutrófilos que normalmente se produce por exceso de estrés, ejercicio físico exagerado, diabetes o algunas infecciones. Linfocitosis consiste en el aumento del número de linfocitos y es uno de los tipos más comunes, surgiendo en casos de infecciones recurrentes como gripe o alergia. Monocitosis es el aumento del número de monocitos y es una alteración más rara que puede indicar infecciones crónicas como tuberculosis, colitis o incluso leucemia. Eosinofilia es una elevación en el número de eosinófilos y normalmente es más común en casos de alergia o infecciones por parásitos u hongos. Basofilia consiste en el aumento de los basófilos y es una alteración muy rara que puede indicar problemas como asma, sinusitis, anemia, colitis o incluso leucemia. Estudios y pruebas. Un análisis de sangre, de una prueba de sangre, en el recuento alto de leucocitos puede identificar esta patología. La identificación del tipo de leucocitos que provoca la leucocitosis se puede determinar obteniendo mediante una biopsia, una muestra de la médula espinal. Tratamiento. El tratamiento depende de la causa de la leucocitosis. La pauta que dicte el hematólogo puede ser administrar líquidos vía intravenosa en el hospital, antibióticos frente a las infecciones bacterianas, antiinflamatorios para disminuir la inflamación o tratar infecciones. En caso de leucemia, como es la leucemia crónica, se administran quimioterapias y medicamentos dirigidos. Ahora bien, les voy a hablar sobre lo que es eosinofilia. Es importante saber que el eosinófilo es un tipo de glóbulo blanco que viaja en la sangre en escasa cantidad. Está encargado de la defensa de nuestro organismo frente a algunas enfermedades producidas por parásitos y participa en las reacciones alérgicas. Una eosinofilia es un aumento del número de eosinófilos en la sangre. Los eosinófilos se consideran elevados en sangre cuando su cantidad supera las 500 células por cada mililitro de sangre. ¿Cuáles son las causas de una eosinofilia?
La presencia de eosinofilia en un análisis de sangre es un hallazgo relativamente frecuente. Debe siempre confirmarse con un segundo análisis. Las causas más frecuentes de eosinofilia son secundarias, reactivas como consecuencia de medicamentos. Algunas medicinas como la aspirina, la penicilina y la cefalosporina pueden aumentar la cantidad de eosinófilos en sangre mientras se están tomando. Enfermedades alérgicas como la rinitis alérgica, el asma, la urticaria, la dermatitis tópica, todas ellas son causas muy frecuentes de los eosinófilos altos en sangre. Infecciones generalmente por parásitos. Vasculitis como la enfermedad Shure, las conectivopatías o otras enfermedades autoinmunes, exposición a tóxicos, tumores, sobre todo los linfomas, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, cáncer de estómago. Síndrome hiperosinofílico es una enfermedad infrecuente. Se trata de una producción masiva de eosinófilos por parte de la médula ósea cuya causa es desconocida. Los eosinófilos invaden diversos órganos alterando su función. Los órganos más frecuentemente afectados son el corazón y el cerebro, aunque también puede afectarse el riñón, el pulmón, la piel y el aparato digestivo. Otras enfermedades de la médula ósea, por lo que se produce el aumento exagerado de eosinófilos, son raras e incluyen la leucemia mieloidea crónica. Síndrome eosinofilia mialgia es una enfermedad crónica con afectación de varios órganos, generalmente la piel, el pulmón, el corazón y los nervios, que suele causar con dolores musculares e intensos como consecuencia de la infiltración de la fascia por eosinófilos. Se produce por el consumo de productos contaminados. La causa secundaria, sobre todo en medicinas alérgicas e infecciones, representan la mayoría de los casos de eosinofilia. ¿Qué síntomas produce? La eosinofilia en sí misma no produce ningún síntoma. Los síntomas son los derivados de la enfermedad responsable del aumento de la eosinofilia. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico? El diagnóstico de la eosinofilia se realiza con un análisis de sangre. En general, el aumento de la eosinofilia es moderado en la forma reactiva o secundaria y mucho más importante en el resto de las enfermedades que producen eosinofilia. Además, en las enfermedades reactivas, los eosinófilos tienen un tamaño de una forma normal. Ante cualquier paciente con eosinofilia, se le debe preguntar sobre viajes recientes, toma de medicina, contacto con animales, alergia, aparición de urticaria o asma. En estos casos raros puede existir indicación para realizar un aspirado de médula ósea o una biopsia de médula ósea. ¿Cuál es el tratamiento para la eosinofilia? El tratamiento depende de la causa de la eosinofilia. En la eosinofilia secundaria se puede tratar la enfermedad responsable. El síndrome hipereosinofílico idiopático debe tratar con corticoides. Etiología de la eosinofilia. La eosinofilia puede ser primaria, secundaria e idiopática. La primaria es cuando la proliferación clonal de eosinófilos asociada con trastornos hematológicos como la leucemia y las neoplasias mieloproliferativas. Secundario, causado por o asociado con trastornos hematológicos. Idiopática, no se logra identificar la causa. En los Estados Unidos, la causa más común de eosinofilia es el trastorno alérgico o atópico, por lo general respiratorio o cutáneo. Otras causas frecuentes de la eosinofilia incluyen infecciones, ciertos tumores y casi cualquier invasión parasitaria del tejido provocado en eosinofilia por los porozosos. Es importante realizar una evaluación de la eosinofilia. Los estudios complementarios, por lo general la eosinofilia, se reconoce cuando se realiza un hemograma completo por otros motivos. Los estudios adicionales incluyen búsqueda de huevos y parásitos en material fecal, otros estudios para detectar la lesión de órganos o causas específicas en función de los hallazgos clínicos. Por lo general, si no se sospecha de una causa farmacológica o alérgica sobre la base de los hallazgos físicos, deben examinarse 3 muestras de material fecal para buscar los huevos y parásitos. Sin embargo, los hallazgos negativos no descartan una causa parasitaria. Otras pruebas diagnósticas específicas dependen de los hallazgos clínicos y pueden consistir en radiografía de tórax, análisis de orina, pruebas hepáticas y renales, pruebas serológicas para trastornos parasitarios y del tejido conectivo.
Si los pacientes tienen adenopatía generalizada o síntomas sistemáticos, se realizan pruebas en sangres. Una vez que una causa específica se ha determinado, también se pueden requerir pruebas adicionales. Mi nombre es María Fernanda Duarte y yo voy a desarrollar la trombocitopenia. ¿Qué es? La trombocitopenia es una afección en la que el organismo cuenta con pocas plaquetas. Las plaquetas, que son los trombocitos, son las células sanguíneas incoloras que intervienen en la coagulación de la sangre. Un recuento normal de plaquetas en adultos está entre 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro de sangre. Un recuento de plaquetas de menos de 150.000 plaquetas por microlitro es más bajo que lo normal. La fisiopatología. Esta aparece cuando la médula ósea produce una escasa cantidad de plaquetas o bien cuando muchas plaquetas se destruyen o se acumulan en el interior del vaso, aumentando de tamaño. ¿Qué tipo de trombocitopenia hay? Está la inducida por fármaco, que es la quimioterapia y la radioterapia, entre otras, como puede ser, se induce la aplasia medular y por tanto la disminución en número de trombocitos. El proceso se revierte cuando se cesa la administración de los fármacos. También está lo que es la púrpura trombocitopénica idiopática, que esta se trata de un trastorno autoinmunitario en el que existen anticuerpos antiplaquetarios que se encargan de la destrucción plaquetaria. Y la última es púrpura trombótica trombocitopénica. Esta es una patología que afecta al sexo femenino de edad joven entre la segunda y tercera década. Esta se asocia a una lesión del endotelio que tiene distinta gravedad en función de si aparecen asociadas a otras patologías sanguíneas o insuficiencias de órganos. En cuanto a los signos y síntomas, puede comprender lo que son los siguientes: lo que es tendencia a la formación de hematomas y exceso de hematomas de un color púrpura, un sangrado superficial en la piel que aparece en forma de erupción de puntos rojizos, morados, de tamaño de una cabeza de alfiler, que se denomina petequias. Esto es generalmente en la parte inferior de las piernas. También lo que es sangrado prolongado por corte, sangrado de encías o nariz, orina o heces con sangre, flujos menstruales inusualmente abundantes, fatiga y por último lo que es agrandamiento del vaso. Hay unas causas que producen lo que es la trombocitopenia. Entre esos se dividen en tres categorías principales, lo cual es: se producen muy pocas plaquetas, otro es se destruyen demasiadas plaquetas y por último demasiadas plaquetas atrapadas en el vaso. Esto puede ocurrir si la médula ósea no produce suficientes plaquetas, como sucede en la leucemia o en otros trastornos de la médula ósea. También lo que es la infección por el virus de la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y el virus de Epstein-Barr, que es la causa más habitual de mononucleosis. Y muchos otros virus pueden dar lugar a trombocitopenia. ¿Cómo se diagnostica la trombocitopenia? Esta se realiza un hemograma completo, que este análisis mide los niveles de plaqueta y otras células sanguíneas presentes en la sangre. También lo que es un frotis de sangre, que en este análisis parte de la sangre se coloca en un portaobjetos y se utiliza un microscopio para examinar las plaquetas. Y por último está lo que es la prueba de médulas óseas. Estas pruebas se analizan si la médula ósea está sana. Por último, el tratamiento de la trombocitopenia. El tratamiento de la causa: se va a tratar la causa de la trombocitopenia, evitar lo que son las lesiones para minimizar el riesgo de sangrado y los fármacos que aumentan la producción o disminuyen la destrucción de las plaquetas. En ocasiones, transfusión de concentrados de plaquetas. La trombocitopenia también puede tratarse resolviendo la causa. La trombocitopenia causada por un medicamento suele corregirse al suspender su administración. En cuanto a los medicamentos, los corticosteroides como la prednisona se usan habitualmente para tratar un recuento bajo de plaquetas. Esos medicamentos abreviados como esteroides ayudan a aumentar el recuento de plaquetas. También se necesitan medicamentos como el entробопам y romiplastin como ayuda para que el cuerpo produzca más plaquetas. Medicamentos como las inmunoglobulinas y el rituximab puede ayudar al sistema a dejar de destruir las plaquetas. Por último, los procedimientos en la trombocitopenia. En el caso de que los medicamentos no funcionen, tal vez sea necesario uno de los siguientes procedimientos, como lo es en las transfusiones de sangre o plaquetas. Estos se usan para tratar a personas con sangrado abundante o con riesgo alto de sangrado. Durante este procedimiento se usa una aguja para insertar una vía intravenosa en un vaso sanguíneo. A través de esa vía se recibe sangre o plaquetas sanas. Si se tiene el HIT, una transfusión de plaquetas puede aumentar el riesgo de formación de coágulos de sangre.
Otro de los procedimientos es una cirugía para extirpar el vaso, que se le denomina esplenectomía. Esto puede ayudar a aumentar el recuento de plaquetas en la sangre. En el vaso se almacenan las plaquetas. Las posibles complicaciones incluyen sangrado, infección y coágulos de sangre anormales. La anemia. ¿Qué es la anemia? La anemia se define como una disminución en el número de glóbulos rojos o de hematíes en la sangre, los niveles de hemoglobina respecto a los valores normales. La anemia es el descenso de la masa eritrocitaria habitual, que es la que le da el aporte de oxígeno a los tejidos y permite hacer una vida normal. A efectos prácticos, un hombre padece anemia cuando tiene menos de 13 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre y una mujer cuando presenta menos de 12 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. La fisiopatología de la anemia. Se puede desarrollar anemia si el cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos o pierde demasiados glóbulos rojos. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina y la hemoglobina es una proteína rica en hierro que ayuda a los glóbulos rojos a transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Los tipos de anemia. Está lo que es la anemia por deficiencia de vitamina B12, que esta es causada por una baja del número de glóbulos rojos debido a una falta de esta vitamina. Otro tipo es la anemia por deficiencia de folato, que esta es provocado por una disminución en la cantidad de glóbulos rojos debido a una falta de folato de tipo de vitamina B, también denominada ácido fólico. Otro de los tipos es anemia ferropénica, que es el tipo más frecuente y ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad de hierro, mineral que es el que ayuda a producir los glóbulos rojos. Está lo que es la anemia por enfermedad crónica, esta es propia de aquellos pacientes que presentan una enfermedad prolongada catalogada como crónica, como las patologías autoinmunes, la insuficiencia renal y las infecciones crónicas. También es un tipo de anemia frecuente, principalmente en personas mayores. Está la anemia hemolítica, que esta es aquella en que los glóbulos rojos se destruyen antes de lo previsto, es decir, antes de 120 días. Esta se trata de una anemia menos frecuente. Otro de los tipos es anemia plástica idiopática, que esta es una afección en la cual la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas. Es una anemia denominada regenerativa y de baja frecuencia. Está lo que es la anemia megaloblástica, que esta es en la que los glóbulos rojos son más grandes de lo normal. Está la anemia perniciosa, que es una disminución en los glóbulos rojos que ocurre cuando el intestino no puede absorber apropiadamente la vitamina B12. También está lo que es la anemia drepanocítica, que esta es una enfermedad en la que se transmite de padre a hijo. Los glóbulos rojos, que normalmente tienen la forma de un disco, presentan una forma semilunar. Y por último está el tipo de anemia que es la talasemia. Este es un trastorno sanguíneo que se transmite de padres a hijos, hereditario, en el cual el cuerpo no produce una forma normal de hemoglobina, la proteína en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. Este trastorno ocasiona la destrucción de grandes cantidades de los glóbulos rojos, lo cual lleva a que se presente anemia. En cuanto a los signos y síntomas de la anemia, estas varían según la causa y la gravedad de la misma. Según las causas de la anemia, es posible que no haya síntomas. Los signos y síntomas que se presentan podría incluir lo que es fatiga, debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, dolor en el pecho, manos y pies fríos, dolores de cabeza. Al principio, la anemia puede ser tan leve que no se nota, pero los síntomas empeoran a medida que avanza la anemia. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la anemia se realiza en función a los antecedentes médicos y familiares del paciente, el examen médico y los resultados de pruebas y procedimientos. Primero está lo que son los antecedentes médicos y familiares. El especialista preguntará al paciente si tiene algún signo o síntoma de la anemia. Además, consultará si ha tenido alguna enfermedad o problema de salud que pueda causar dicha afección. El paciente deberá informar los medicamentos que toma, el tipo de alimentación que sigue y de si alguno de sus familiares tiene anemia o antecedentes de dicha enfermedad. Luego se procederá a realizar una exploración médica para determinar la gravedad de la anemia e investigar sus causas. Dicho examen consiste en auscultar el corazón para ver si los latidos son rápidos o irregulares y los pulmones, así como palpar el abdomen para ver el tamaño del hígado o del vaso. Además, el médico podrá realizar otro tipo de exámenes para determinar posibles pérdidas de sangre. También está lo que se realizará el hemograma completo, que este es en el que se van a examinar diferentes componentes de la sangre. Si se diagnostica anemia mediante el hemograma, se van a necesitar otras pruebas como electroforesis de hemoglobina
recuentos de reticulocitos o pruebas para determinar las concentraciones de hierro en la sangre y en los depósitos del cuerpo. En cuanto al tratamiento de la anemia, el tratamiento de la anemia va a depender del tipo, la causa y la gravedad de la enfermedad. Los tratamientos pueden consistir en cambios en la alimentación, la administración de suplementos nutricionales, medicamentos e intervenciones quirúrgicas para hacer frente a la pérdida de sangre. Los cambios en la alimentación o suplementos adicionales, lo que es aumentar el consumo de hierro a través de alimentos como lo es las espinacas o hortalizas similares, lentejas, garbanzos, frutos secos o cereales y pan. También lo que es la vitamina B12, que está presente en los huevos, carnes y pescados. Lo que es de ácido fólico, que es al pan, la pasta, las judías o los plátanos. Y de vitamina C, que esta se encuentra en los kiwis, las fresas o el melón. En cuanto a los fármacos como antimicrobianos para tratar infecciones, como hormonas para disminuir el sangrado menstrual o medicamentos para evitar que el sistema inmunitario del organismo destruya sus propios glóbulos rojos. En los casos más graves se van a realizar intervenciones como la transfusión de sangre, el trasplante de células madre de la sangre y de la médula ósea para aumentar el número de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, o en casos extremos la cirugía de por hemorragias graves o potencialmente mortales. Mi nombre es Georgely Fernández y yo les voy a hablar sobre la leucemia y la hemofilia. Muy bien, se conoce como leucemia al cáncer de las células sanguíneas originadas en la médula ósea, lugar donde se forman nuevas células sanguíneas. Esta es una de las afecciones malignas que implica la producción excesiva de leucocitos inmaduros y anormales, lo que suprime la producción de células sanguíneas sanas. Su fisiopatología corresponde cuando ocurren cambios en el material genético, ADN, de las células de la médula ósea. No se conoce la causa específica de estos cambios genéticos. La leucemia puede clasificarse en función a la rapidez con la que se desarrolla y empeora la enfermedad. Aquí esta puede ser crónica o aguda y en función del tipo de glóbulo blanco que se ve afectado. Aquí la leucemia puede ser en las células linfoides o en las células mieloides. La leucemia crónica suele empeorar lentamente. Al principio de la enfermedad, las células leucémicas todavía pueden hacer parte del trabajo de los glóbulos blancos normales. Las personas pueden que no presenten al inicio signos ni síntomas. La leucemia aguda, esta suele empeorar rápidamente. Aquí ya las células no cumplen con su funcionamiento normal. La leucemia que afecta a las células linfoides se denomina leucemia linfoide o linfoblástica. La leucemia que afecta a las células mieloides se denomina leucemia mieloide o mieloblástica. En base a esto podemos distinguir 4 tipos de leucemia. La primera de ellas, leucemia linfocítica crónica, afecta a las células linfoides y suele crecer lentamente. Afecta más que todo a los adultos y adultos mayores. La número 2, leucemia linfocítica aguda o linfoblástica, igualmente afecta a las células linfoides y suele crecer rápidamente. Es el tipo más común en los niños. La tercera, leucemia mieloide crónica, afecta a las células mieloides y al inicio tiene una progresión lenta, afecta a los adultos inicialmente. La cuarta, leucemia mieloide aguda, igual afecta a las células mieloides y progresa rápidamente y se da tanto en los adultos como en los niños. Existe una quinta clasificación y es la leucemia de las células pielosas. Es un tipo poco común, es un tipo de leucemia en el que los linfocitos B están presentes en la médula ósea, en el vaso y en la sangre periférica. Cuando la leucemia presenta síntomas, con frecuencia el paciente presentará fiebre, ganglios aumentados de tamaño, cansancio y infecciones frecuentes como lo es la neumonía y el herpes. Para la confirmación del diagnóstico se realizarán análisis de sangre y punción de la médula ósea y en el examen físico el médico o enfermera buscará signos físicos de leucemia, como lo es palidez en la piel por la anemia, ganglios linfáticos inflamados y o agrandamiento del hígado y del vaso. Los tratamientos frecuentes que se usan para combatir la leucemia son
La quimioterapia, que trata de la administración de sustancias químicas para matar las células leucémicas. La terapia dirigida, que consta de la administración de fármacos con diana específica que se enfocan en las anomalías específicas de las células cancerosas. La radioterapia, aquí se usan rayos X para dañar las células de leucemia y detener su crecimiento. Por último, uno de los tratamientos más efectivos es el trasplante de la médula ósea, ayuda a restablecer las células madres sanas. Y por último, la inmunoterapia. Aquí se utiliza el propio sistema inmune para combatir el cáncer. La hemofilia. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada debido a un fallo en los factores de coagulación, los cuales están compuestos de proteínas. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una cirugía o debido a una lesión. Existen dos tipos de hemofilia: la hemofilia A clásica o deficiencia del factor 13 y hemofilia B o deficiencia del factor 9. Entre los signos y síntomas, esta presenta sangrado excesivo en cortes o lesiones pequeñas, hematomas frecuentes, grandes y profundos, sangrado después de una vacuna, dolor u opresión en las articulaciones, sangrado en la orina y en heces, sangrado nasal sin alguna causa aparente, y en los RNs y lactantes se presenta irritabilidad sin causa aparente. Teniendo en cuenta dichos signos y síntomas y el factor deficiente, factor bien sea 13 o 9, se puede clasificar la hemofilia en leve, moderada y severa. La hemofilia leve solo sufren hemorragias debido a la cirugía. La moderada aparecen las hemorragias por un motivo claro, como procedimientos oncológicos. Y la severa, las hemorragias suelen aparecer sin causa aparente. La hemofilia puede diagnosticarse mediante la prueba del tiempo de tromboplastina parcial activa. Esta mostrará un tiempo de coagulación largo. También puede emplearse la prueba del fibrinógeno, que se realizará a presencia de resultados anormales en la prueba anterior. También puede emplearse análisis de los factores de la coagulación, usada para mostrar el tipo de hemofilia, y un hemograma completo. La mejor forma de tratar la hemofilia es reemplazar el factor de coagulación fallante, para que así la sangre pueda coagular normalmente. El siguiente punto a tratar es la neutrofilia. La neutrofilia corresponde al aumento del número de neutrófilos en la sangre, lo que puede indicar infección y enfermedades inflamatorias, o ser solo una respuesta del organismo al estrés o a la práctica de actividades físicas. Los neutrófilos son las células de la sangre responsables de la defensa del organismo y pueden ser encontrados en mayores cantidades en comparación con los linfocitos y los monocitos, que también son responsables de la protección del organismo. Lo ideal es que los valores de neutrófilos estén entre 1.500 a 8.000 millones por milímetro cúbico de sangre, y si estos se encuentran por encima es indicativo de una neutrofilia. Esta neutrofilia se puede clasificar en aguda y crónica. La neutrofilia aguda es hora o día. Entre estas se encuentran los estímulos físicos como el frío, calor, ejercicios, convulsiones, trabajo, anestesia y cirugía. Entre los estímulos psicológicos se encuentra el pánico, ira, estrés severo y depresión. Infecciones, también se encuentra inflamación o necrosis tisular, como las quemaduras, traumatismos, infarto, vasculitis, complejos antígenos, anticuerpos y activación del complemento. También se encuentran fármacos y hormonas y toxinas como la epinefrina, fumar, vacunas, entre otras. La neutrofilia crónica es aquella que semanas o meses. Entre estas se encuentran infecciones persistentes, inflamación como la colitis, dermatitis, reacciones de sensibilidad a fármacos, hepatitis, nefritis, pancreatitis, fiebre reumática, artritis reumatoide, vasculitis, tiroiditis, tumores como son tumores gástricos, de mama, renal, hepático, pancreático, uterino y de células escamosas. También se encuentran medicamentos
medicamentos, hormonas y toxinas, exposición continua a sustancias que producen neutrofilia aguda, litio, y enfermedades metabólicas y endocrinológicas, como son la terapia de la anemia megaloblástica, hemólisis crónica o hemorragia, asplenia y leucocitosis crónica idiopática benigna, enfermedades hereditarias y congénitas como lo es el síndrome de Down. Es importante mencionar que la cantidad de neutrófilos puede ser evaluada a través del leucograma, que es una parte de la hematología en la que son evaluadas neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos y eosinófilos. Los resultados de neutrófilos que excedan el 70-75% de los glóbulos blancos totales también se consideran neutrofilia. Los datos pueden variar en función a la edad de la persona, el estado de salud y los parámetros del laboratorio. La evaluación de los neutrófilos en sangre puede ser resultado de la activación o alteración de diversos mecanismos. Por lo general, la neutrofilia indica una hiperactivación del sistema inmunitario para combatir algún agente extraño. Algunos de los fenómenos responsables de este resultado son los siguientes, como es el aumento de la producción medular en estados inflamatorios y enfermedades mieloproliferadas. También la liberación rápida desde la médula ósea a la sangre en respuesta a procesos agudos y exposición a toxinas, movilización de la reserva de neutrófilos por estrés físico y mental o la administración de epinefrina, bloqueo en la salida a los tejidos por tratamiento con corticosteroides. Entre las causas más comunes de neutrófilos altos, en la mayoría de los casos, la elevación de los neutrófilos suele indicar que algo no va bien en el organismo. No obstante, existen estados no patológicos que pueden promover un aumento temporal. Dentro de las causas más comunes de neutrofilia se encuentran las siguientes. En primer lugar, las infecciones. Las infecciones bacterianas agudas son la causa más frecuente de neutrofilia. Por lo general, estas se acompañan de fiebre, escalofríos, malestar general y signos de inflamación local. En las infecciones sistémicas, los síntomas varían de acuerdo al órgano afectado. De igual manera, los procesos virales, parasitarios y fúngicos también pueden producir estados de neutrofilia con menor frecuencia. Por otro lado, las infecciones bacterianas de inicio paulatino, como lo es la brucelosis, no suelen producir evaluación de los neutrófilos e incluso es más común la neutropenia. Debido al hecho de que los neutrófilos son responsables por la defensa del cuerpo, es común que se observe un aumento en el número de neutrófilos durante una infección, principalmente durante la fase aguda de la misma. El aumento del número de neutrófilos no causa síntomas, no obstante, cuando la neutrofilia ocurre como consecuencia de infección, es común que surjan síntomas relacionados con la enfermedad, como fiebre que no pasa, dolor abdominal, dolor de cabeza, cansancio y debilidad. Para que sea determinado el tratamiento más adecuado para la infección, el médico necesita evaluar el resultado de otros parámetros indicados en la hematología, así como el resultado de exámenes bioquímicos de orina y microbiológicos. A partir del momento en el que es identificada la causa de la infección, el médico puede indicar el mejor antibiótico, antiparasitario o antimicótico para tratar el agente infeccioso, además de poder indicar medicamentos para aliviar los síntomas relacionados y de esta forma favorecer la recuperación de la persona. En segundo lugar están las enfermedades inflamatorias. En la mayoría de los casos, los procesos inflamatorios promueven la dilatación de los vasos sanguíneos y la llegada de los neutrófilos al sitio de la inflamación. Además, las lesiones severas que favorecen la extravasación del plasma, como las fracturas y las quemaduras, también se asocian con neutrofilia. Por otro lado, los neutrófilos altos son un hallazgo de algunas enfermedades autoinmunitarias, tal es el caso del lupus y la artritis reumatoide. En estas enfermedades es usual no solo un aumento en el número de las células blancas, sino también en alteraciones de sus funciones. Las enfermedades inflamatorias son aquellas que provocan una exacerbación de la actividad del sistema inmunitario como consecuencia de la inflamación en algún órgano. Esto causa que haya no solo un aumento de los neutrófilos, sino también de otros componentes en la sangre, como los basófilos en el caso de la colitis ulcerativa. En estos casos, el tratamiento es realizado de acuerdo a la causa de la inflamación, pudiendo ser indicado el uso de medicamentos antiinflamatorios para aliviar los síntomas y una alimentación rica en antiinflamatorios como el azafrán, el ajo y el pescado. En tercer lugar, encontramos la leucemia, que es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas y altera el reencuentro de los glóbulos blancos principalmente. Por lo general, es frecuente encontrar neutrofilia con predominio de formas inmaduras.
Es importante que la leucemia sea confirmada por el médico por medio de la evaluación de todos los parámetros de la hematología y de la observación de la lámina de sangre en el microscopio, además de poder solicitar biopsia, tomografía computarizada o mielograma. En cuarto lugar, encontramos el estrés. A pesar de no ser frecuente, la neutrofilia también puede ocurrir como consecuencia del estrés, pudiendo ser un intento del organismo de mantener un buen funcionamiento del sistema inmunitario en estas situaciones. Para aliviar los síntomas relacionados con el estrés, es importante adoptar a diario actividades que promuevan el relajamiento como yoga, caminatas y meditación. Asimismo, puede ser importante buscar ayuda de un psicólogo para que sea quien pueda identificar las situaciones que aumentan el nivel de estrés y de esta forma lidiar mejor con estas cosas. En quinto lugar, encontramos las prácticas de actividades físicas. La neutrofilia, debido a las prácticas de actividades físicas extensas, es considerada normal y no es motivo de preocupación. No obstante, cuando la neutrofilia es persistente, es importante que la persona acuda a una consulta con un médico general o hematólogo para que pueda ser investigada la causa de la alteración. Como se trata de un proceso fisiológico, no es necesario ningún tipo de tratamiento, siendo solo recomendado que la persona permanezca en reposo para que se produzca la recuperación muscular de forma correcta y además mantenga buenos hábitos de alimentación. Para diagnosticar la neutrofilia, el método de elección para la identificación de la neutrofilia es el hemograma completo. Este es un análisis de sangre que brinda información detallada de los leucocitos totales, neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos. Además, sirve para evaluar el nivel de la hemoglobina y el volumen eritrocitario. Por lo general, esta es una prueba complementaria que se solicita ante la sospecha de una infección aguda o proceso inflamatorio. En ocasiones es necesario el estudio microscópico de la sangre en busca de formas inmaduras que puedan surgir un trastorno medular. En la mayoría de los casos, el tratamiento está orientado a solucionar el trastorno o enfermedad subyacente responsable de la neutrofilia. Una vez instaurado el plan terapéutico, los neutrofilios deberían disminuir progresivamente a valores normales. Es vital el seguimiento de los niveles de neutrofilos hasta la resolución del cuadro. De igual forma, el médico debe reconocer los signos de alarma que indiquen la necesidad de atención por emergencia. En este sentido, los niveles de neutrofilia superiores a 5.000 por milímetro cúbico y la presencia de anemia, trombocitopenia y formas inmaduras son criterios de severidad y urgencia. Un nivel anormalmente alto de basófilos se le denomina basofilia. Puede ser un signo de inflamación crónica en su cuerpo o puede significar que una condición está causando que se produzcan demasiados glóbulos blancos en una médula ósea. Su médico puede controlar sus niveles de basofilios haciendo un análisis de sangre. Dentro de las causas de la basofilia tenemos lo que es algunos tipos de condiciones que pueden conducir a la basofilia, como lo son los trastornos mieloproliferativos, que son afecciones que hacen que la médula ósea produzca demasiados glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. Entre ellas tenemos la leucemia mielógena crónica, mielofibrosis primaria, trombocitemia esencial, síndrome mielodisplásico, entre otras enfermedades como lo son la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, artritis reumatoides. Dentro de las alergias que pueden causar la basofilia tenemos alergia a los alimentos, a medicamentos, fiebre de heno, rinitis alérgica, infecciones, varicela, tuberculosis. Dentro de los síntomas de la basofilia tenemos que un alto número de basofilios puede provocar picazón y otros síntomas de una reacción alérgica. Aún otros síntomas dependen de qué condición está causando el problema. De acuerdo con los síntomas de trastornos mieloproliferativos, tenemos lo que es la fatiga, debilidad, dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar, sudores nocturnos, fiebre, pérdida de peso inexplicable, sangrado o moretones fáciles, visión borrosa u otros cambios en la visión, dificultad para respirar, entumecimiento u hormigueo en las manos y pies, dolor de huesos y dolor de vientre o hinchazón. Asimismo, tenemos los síntomas de las artritis reumatoides, que son inflamación de articulaciones, dolor en las articulaciones, rigidez, fatiga, fiebre y pérdida de peso. Por otro lado, tenemos los síntomas que se presentan con las alergias, que es estornudo, nariz que moquea, ojos llorosos o con picazón, comezón, sibilancias, erupción
urticaria, náuseas o vómitos, diarrea, dificultad para respirar, hinchazón de la boca y de la lengua. Asimismo, tenemos los síntomas que se presentan durante las infecciones, como es la tos, fiebre, fatiga, resfriado, sudores nocturnos, dolor de cabeza, sensación general de malestar, pérdida de apetito o de peso y erupciones. Dentro de los tratamientos que se pueden emplear para sobrellevar o para tratar la vasofilia, se puede decir que en sí misma no se trata en general, pero puede mejorarse una vez que se trate la afección que la causa. Como por ejemplo, dentro de los trastornos mieloproliferativos se tratan con quimioterapia, donde los medicamentos utilizados para este tratamiento destruyen las células sanguíneas adicionales en el cuerpo. También se realiza terapia de radiación, donde este tratamiento usa rayos X de alta energía para matar las células sanguíneas adicionales. Asimismo, tenemos la cirugía, donde si su vaso está agrandado, su médico puede extirparlo. Esta operación se llama esplenectomía. Por otro lado, tenemos lo que es el trasplante de células madres. Este procedimiento reemplaza las células madres en la médula ósea para que sea posible generar nuevas células sanguíneas sanas. Las enfermedades como la colitis ulcerosa y la artritis reumatoide se tratan con medicamentos que disminuyen la inflamación y el sistema inmunitario. Las personas con alergias, las enfermedades como la colitis ulcerosa y la artritis reumatoide se tratan con medicamentos que disminuyen la inflamación en el sistema inmunitario. Las personas con alergias deben tratar de evitar sus desencadenantes, como lo son el polen, el polvo, las mascotas, entre otras.